Bueno, y ahora vamos al bloque de Economía y Mercados de RPP Noticias con Alejandra Costa. Alejandra, ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes. La actualidad económica también está atada con la juramentación del gabinete Villanueva y de las respuestas a las preguntas de cuáles van a ser un poco las orientaciones en cada uno de los gabinetes, de los ministerios relacionados con la actividad productiva. Empezando por David Tuesta, nuevo ministro de Economía, que hasta ahora ha tenido un desempeño en el sector privado, tanto en BBVA, en la parte de análisis económico, como también en la parte de la CAF, en trabajos en sistemas de pensiones y en inclusión financiera, pero no tanto en macroeconomía o en expertices más de manejo fiscal, que es de repente lo que se necesitaría en un año como este. Sin embargo, es interesante porque Tuesta fue convocado en su momento por el exministro Torne de Economía para conformar esta Comisión de Protección Social, y él estaba enfocado en toda la reforma del sistema de pensiones, ¿no? Quizá traiga alguna propuesta interesante en el enfoque de pensiones, ya la había planteado en realidad en el informe de la comisión, pero vamos a ver qué sale de ahí, un tema muy sensible, muy complejo, pero que realmente necesita el país. Claro, las propuestas un poco iban por, recordemos, eliminar el 95.5%, la posibilidad de retirarlo, hacer una integración más intensa entre el sistema privado de pensiones y el sistema público, e incluso plantear una pensión mínima con un subsidio estatal que en un escenario actual de más bien carencia de recursos del Estado o poco espacio para gastar, no podrían llevarse a la práctica. Igual va a ser interesante qué propone de cara al sistema privado de pensiones, dado que es uno de los expertos en sistemas de pensiones más, valga la redundancia, especializados, no solo del Perú, sino de la región. No, claro, pero correcto, ¿no? Lo que tú decías era clave. Viene en un entorno muy complicado porque tiene que gastar por el tema de la reconstrucción. Hay la plata y la necesidad de gastar para empujar y reconstruir el norte del país, pero tiene el déficit fiscal ajustadísimo. Ya estaba en 3.3% en febrero. El techo, el límite era 3.5%. Es decir, el escenario no es el mejor. Y no es por una ahí tarea fácil. No es una tarea fácil. También tenemos en el caso del Ministerio de la Producción, ya confirmado a Daniel Córdoba. Él ha tenido intenciones políticas ya desde hace un tiempo, postuló al Congreso en el 2011 con el partido de Pedro Pablo Kuczynski, intentó presentarse a la alcaldía de Lima con Peruanos por el Cambio, pero al final abandonó esa intención. Tiene una empresa de consultoría llamada Invertir, en la que precisamente busca promover la inversión privada en asociaciones público-privadas y en obras por impuestos. Bueno, va a ser interesante ver qué va a pasar con este plan que salió en el 2014, el plan de diversificación productiva. Hay que acordarnos, lo empujaba el exministro Piero Gessi con José Gallardo en Transportes. Ver si se va a desempolvar eso, no, porque desde la academia muchos sectores dicen que funcionaba, por lo menos las mesas productivas, la interrelación que había con el sector privado, la sociedad civil. Interesante, habrá que ver cuál es la propuesta de Daniel Córdoba en producción, ¿no? Y en promoción de la industria, que lleva ya varios años en recesión, y también qué se va a hacer con las micro y pequeñas empresas después de que este régimen MIPE, régimen tributario, que depende más que nada de la SUNAT y del Ministerio de Economía, todavía no ha tenido ese efecto en el impulso de este sector fundamental para la creación de empleo y el dinamismo económico. Después de la subida del sueldo mínimo también, que le va a complicar mucho más todavía, tanto a trabajo como a producción ahí, ¿no? Ajá, y en trabajo está Cristian Sánchez. Él ha sido director general de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y también trabajó en la SUNAFIL como intendente nacional de SUNAFIL. Salió de este puesto en una polémica en el 2014, a finales del 2014, luego de que en una reunión de la OIT en Perú, una serie de analistas publicaran un comunicado diciendo que no se necesitaba relajar o hacer una reforma laboral reduciendo beneficios laborales para fomentar el empleo y la formalización. Esto parece que no les cayó muy bien a algunos sectores gremiales, y salió Cristian Sánchez, que ahora será entonces ministro de Trabajo del gabinete Villanueva. En Comercio Exterior y Turismo está Rogers Valencia, que hasta ahora ha sido
ex viceministro de Turismo. Sí, es, digamos, lo más interesante a nivel de nombramientos porque está asumiendo la cartera de Comercio Exterior y Turismo alguien con un enfoque, digamos, mucho más de empuje a lo que es todo el sector turismo, que justamente estaba también en uno de los planes de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Digamos, empujar, hacer crecer al sector turismo como un motor de desarrollo. Y en el Ministerio de Energía y Minas está Francisco Ismode, que tiene amplia experiencia en el sector privado de minería con un enfoque en desarrollo sostenible. Pero para ver un poco, recoger las reacciones de los gremios sobre este gabinete, estamos en la línea con Mario Monguilardi, el expresidente de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Monguilardi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo ve el nombramiento de David Tuesta en el Ministerio de Economía? Y si cree que hay alguna observación sobre alguno de los nombres que ya están puestos sobre los sectores productivos. Mira, yo quisiera en primer lugar mencionar que los empresarios representados en la Cámara de Comercio de Lima ven con optimismo esta nueva etapa que se inicia en nuestro país. Debemos de entender que se está eliminando parte de la situación de falta de claridad en lo que venía, ¿no? Una etapa en la que había mucha incertidumbre. Parte de esa incertidumbre se ha diluido con el nombramiento de este gabinete. Ahora bien, nos queda la etapa de qué es lo que se propone hacer el gabinete Villanueva. Siendo así, nosotros queremos esperar a ver el pronunciamiento de este nuevo gabinete. Sin embargo, sí te puedo adelantar que vemos con optimismo, creemos que el gabinete tiene las capacidades como para tender los puentes a las diferentes fuerzas políticas y económicas, de tal manera de poder llegar al pacto social que fue lo que propuso el presidente Vizcarra. Así es que, como te repito, lo vemos con optimismo, básicamente por la eliminación del elemento de incertidumbre que parcialmente se ha aclarado con el nombramiento del gabinete. ¿Temen que la política laboral, señor Monguilardi, se endurezca a razón de que un ex jefe de la SUNAFIL, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización, está asumiendo el Ministerio de Trabajo? Bueno, mira, en realidad la posición del empresariado es muy clara en ese sentido. Nosotros creemos que se necesita una reforma laboral de tal manera de actividad en nuestro país. Ahora bien, la pregunta es el gabinete, si el presidente Vizcarra va a tener el coraje y la valentía de enfrentarlos. No, porque sí tiene la oportunidad. Y en el caso, por ejemplo, de David Tuesta como ministro de Economía, no sé si usted lo conoce personalmente, ha evaluado un poco su perfil y considera que va a mantener un poco la línea que han mantenido hasta ahora los ministros de Economía de disciplina fiscal. Bueno, no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. Conozco cuál es su trayectoria. Ciertamente es una trayectoria exitosa en organismos internacionales y ese éxito tiene que verse reflejado en medidas concretas de corrección de las distorsiones que está teniendo la economía peruana. Si bien tenemos sólidos principios macroeconómicos, estos tienen que ser consolidados. Como se dice, no podemos seguir teniendo un déficit fiscal creciente. Es necesario corregir esta situación y es muy difícil poder bajar gastos en este momento, sobre todo porque hay urgencias que no se pueden dilatar, pero sí tenemos que buscar fórmulas para incrementar los ingresos y en ese sentido la Cámara de Comercio de Lima ha hecho una propuesta anteriormente al gobierno del presidente Kuczynski que espero al nuevo ministro pueda aceptar algunas de estas propuestas, ¿no? En la mañana César Villanueva, nuevo premier, comentó que se estaban evaluando eliminar las exoneraciones tributarias en áreas como las de la selva, una propuesta que ya había hecho David Tuesta a través de la revista Semana Económica, donde tenía una publicación. ¿Qué consideran que ese es el camino correcto? Coincide con la propuesta que tiene la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, de alguna manera,
saludan el nombramiento hasta ahora de los ministros y quedan entonces ustedes a la espera de ya los planes sectoriales más específicos para analizar sector por sector. Efectivamente. Ahora, yo quisiera agregar también que en la Cámara de Comercio de Lima tenemos la mejor disposición de poder colaborar con el nuevo gabinete. Tenemos ya propuestas alcanzadas que vamos a reiterar, también nuevas ideas, de tal manera de que el Perú todo junto pueda seguir adelante. Yo no sé si es que el presidente Vizcarra, como dijo en su momento, va a convocar a todas las distintas fuerzas vivas de la sociedad, pero es necesario que lo haga, es necesario que convoque para dialogar a las fuerzas políticas como también a las fuerzas económicas representadas por el empresariado. Y finalmente, Daniel Córdoba en el Ministerio de la Producción, ¿cuál es su posición? Bueno, quisiéramos ver cuáles son sus propuestas concretas. Ciertamente credenciales para ser ministro de la Producción tiene, pero habría que, para hacer una mejor evaluación, conocer cuáles son sus ideas, ¿no? Perfecto, le agradecemos muchísimo por estas reacciones a Mario Monguilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Primeras reacciones gremiales a este nombramiento ya del gabinete con nombres y apellidos. Y muy brevemente, para ver la actualidad económica, este fin de semana se difundió la inflación. ¿Qué pasó en marzo de este año? La inflación anualizada llegó a su menor nivel de los últimos 9 años y estos fueron los sectores que promovieron o redujeron la inflación en el mes de marzo. Las pensiones, como todos los meses de marzo, el pollo, lamentablemente el alza del teléfono y la gasolina. Más bien en los productos que más bajaron tenemos también los teléfonos fijos local, el bonito, la mandarina y la papaya como los sectores que más bajaron de precio. Así que esa es la información y muy brevemente la SBS ha emitido un comunicado advirtiendo nuevamente de páginas web que están aprovechándose del cuento del crédito online fácil con poquísimas tasas de interés para obtener réditos irregulares. Son Financiera Lima, Credi Latino, Credi Financiera, Compañía Financiera del Perú, Intercréditos Perú y Financiera Internacional del Perú. Estas 6 nuevas páginas web que ofrecen préstamos de hasta 1 millón de soles con una tasa mágica, Omar, del 1% mensual, solamente pidiéndote que hagas un depósito previo de una parte del préstamo para desembolsar el crédito. Cuento que algunos se han creído, lamentablemente. Es una estafa, ¿no? Pero el problema de estas páginas es que se reproducen rápidamente, es muy difícil detectarlas y bien la SBS haciendo una labor de supervisión ahí, alertando a la población. Exacto, así que tengan mucho cuidado, asegúrese que sean entidades financieras regulares y formales a las que usted le pidan presten préstamos y si les piden un depósito anterior para el desembolso, desconfíe. Listo, muchas gracias Alejandra y conmigo fue todo en el bloque de Economía y Mercados y con Ale en realidad. Muchas gracias.